Hola, hoy hablaremos acerca de los residuos de obras menores y obras que requieren instrumento de gestión ambiental. En primer lugar, es importante comprender que los residuos de la construcción de obras menores hoy en día son responsabilidad de las municipalidades y los de grandes obras de las empresas operadoras de residuos sólidos. Vamos a tocar ambos aspectos. Obras menores. ¿A qué se refiere? Estas obras menores son aquellas modificaciones que uno realiza en su vivienda, alguna refacción, alguna ampliación, alguna reparación y se generan residuos. Y desde esta perspectiva, si estos residuos permanecen más de 24 horas en la vía pública, la población lo asocia como un punto crítico de residuos del ámbito municipal. Por lo tanto, dejan sus residuos domésticos junto con estos residuos de la construcción, perdiendo la oportunidad de valorizarlos. Desde el programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal el año 2013 se intenta atacar esta problemática primero teniendo cifras, pero el proceso lamentablemente en aquel momento no continuó. Luego tenemos que los principales residuos que se generan en estas obras pueden ser ladrillos, bloques, cerámicas, arena, etc. Además hay un dato importante, un metro cúbico de volumen de obra genera un volumen de residuos de 0.068 metros cúbicos y por cada metro cuadrado de construcción se genera 0.3 metros cúbicos de residuos de la construcción. Este es un punto de partida para calcular potencialmente cuántos residuos se generan en esa modificación que vamos a realizar. San Martín de Porres fue uno de los primeros distritos en hacer la modificación de sus documentos internos, en este caso el TUSNE, el Texto Único de Servicios No Exclusivos, para poder cobrar a sus vecinos por el recojo, el transporte y la disposición final de estos residuos de la construcción. Este proceso partió de un análisis donde determinaron que más de 24 horas, pues estos residuos perdían la oportunidad de aprovechamiento y por eso, a través del TUSNE, establecieron una tarifa de 40 soles por cada metro cúbico de residuos de la construcción que se recojan luego de una llamada telefónica del vecino a una central de la municipalidad. Ahora, es importante entender que en San Martín de Porres, cuando se hace este estudio, se encuentra que hay dos grandes actores, los tricicleros y los volqueteros, ambos en el ámbito informal. Los tricicleros son aquellos que por una cierta cantidad de soles recogen los residuos de la construcción de la vivienda, pero estos no van a parar a más de 10 cuadras del punto de generación. Así que esto genera un gran problema porque sigue quedando dentro del vecindario. En aquel momento, en el estudio que se hizo, se encontraron 140 puntos críticos de residuos de la construcción. Un tema de importante análisis porque también la sostenibilidad de las empresas operadoras de residuos de la construcción no es la más adecuada porque no suelen utilizar todo su potencial para poder atender al servicio porque no hay demanda. Y por supuesto, esto se mueve por oferta y demanda. Entonces, nosotros tenemos que no se suelen disponer el 100% de estos residuos generados porque una cierta fracción va al ámbito informal, al aprovechamiento para la misma industria de la construcción. No se hacen estudios de caracterización para los residuos de la construcción, no hay una metodología establecida como tal, como si lo tenemos en el ámbito municipal. Y lo que nosotros normalmente tenemos es una cierta cantidad de material pétreo, dependiendo del tipo de obra, y esto obviamente genera un peso importante. Y también, si es una excavación, este material pétreo puede llegar hasta un 70% del total de residuos. Y las obras mayores se encontraron que habían 68 puntos en aquel momento en San Martín de Porres. Entonces, sí estamos hablando de un tema serio que muchas veces queda relegado por parte de las municipalidades. Hay diversas alternativas de solución que se plantearon a nivel de Lima Metropolitana.
La falta de experiencia, la falta de oferta, la falta de infraestructura muchas veces ha hecho que éstas no se lleguen a consolidar. Sin embargo, hay tres canteras no metálicas que pueden servir como lugares de almacenamiento formales de residuos de la construcción y demolición, porque el instrumento de gestión ambiental contemplaba luego de aprobado el instrumento de gestión ambiental, en el plan de cierre se había contemplado que este forado de las canteras no metálicas podían ser llenadas con residuos de la construcción. Estos son Minera Arenera San Martín, ubicada en el distrito de Tarte, Minera Romaña Holding en el distrito de Ventanilla Cao y Minera Birrac Constructores también en el distrito de Ventanilla Callao. Entonces, alternativas hay. Pero, ¿qué es una obra menor? Es aquella que tiene un volumen diario de 1 metro cúbico y puede ser hasta 7 metros cúbicos de obra. Si es más de esa cantidad, no puede ser considerado una obra menor. Pueden ser obras de ampliación, es decir, a partir de una edificación preexistente, se incrementa la cantidad de metros cuadrados del área techada. Puede ser una obra de ampliación para modificar la distribución de los ambientes con el fin de adecuarlos a las nuevas funciones e incorporar mejoras sustanciales, o pueden ser obras de refacción para el mejoramiento y o renovación de las instalaciones. Cualquiera de esas categorías. Tenemos una norma técnica peruana, la 400.050, que hace referencia a los posibles escombros que se pueden generar a partir de los residuos de la construcción. Y algo importante, en el Perú y específicamente en Lima se comienza a tocar el tema de escombreras como una preocupación, pero no motivado por la preocupación del manejo, sino qué ocurriría si en Lima el silencio sísmico se manifiesta y ocurre un gran sismo. ¿Dónde van a ir a parar esas edificaciones que se van a derrumbar? Por lo tanto, se hace un estudio y después de varias alternativas, se seleccionan 3 potenciales áreas para almacenar los residuos producto de un sismo. Y bueno, luego de 43 áreas quedaron estas y también se hace un análisis mucho más exhaustivo del problema, pero no se llega a concretar. Tarea pendiente para la Municipalidad Metropolitana de Lima. Ahora hablemos de las grandes obras o aquellas que requieren instrumento de gestión ambiental. Bueno, aquí estamos hablando, por ejemplo, de las obras de agua potable y alcantarillado, porque aquí hay excavaciones y demanda una gran cantidad de actividad y la generación de residuos de la construcción en un volumen importante. Ahora, hay algo que se debe destacar. Si este es un ducto por donde ha ido desagüe, ha servido para desagüe, todo aquello que ha estado en contacto con el ducto se considera residuo peligroso y debe ser dispuesto como tal. Sin embargo, el material de excavación es limpio y tiene gran potencial de comercialización. Es utilizado y comprado con bastante regularidad para la nivelación de terrenos. Entonces ahí hay una gran oportunidad. Y además, los residuos de asfalto pueden servir también para la nivelación de terreno siempre y cuando no hayan tenido benzopireno, que es un contaminante o un indicador de contaminante que se utilizaba antes en el asfalto en las vías. Con esto, el Ministerio de Vivienda ha iniciado un proceso de implementación del reglamento para ordenar el manejo de los residuos tanto de grandes obras como de obras menores. Una vivienda en sí en un proceso de refacción, de ampliación o mantenimiento será una obra menor por el volumen de residuos que genera, entre 1 metro cúbico diario hasta 7 metros cúbicos a la semana, y una obra de alcantarillado será una gran obra. Los planes de minimización y manejo de residuos de la construcción y demolición constituyen un instrumento fundamental para mejorar la problemática del manejo de estos residuos. Somos Universidad Continental.